Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en algo que creo que a muchos de ustedes les va a encantar. ¿Alguna vez han sentido esa chispa de querer impresionar a alguien especial, especialmente a través de la comida? Hoy vamos a hablar de Kerem, quien, según nuestro título, está cocinando para su amor. Y la gran pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es ese secreto que va a desvelar? Prepárense para un viaje culinario lleno de romanticismo, sabor y, por supuesto, algún que otro truco bajo la manga. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Vamos a empezar. Para empezar, quiero que visualicen la escena. Imaginen a Kerem en su cocina, con una mezcla de nerviosismo y determinación en su rostro. No es solo cocinar, es crear una experiencia, un momento que hable por sí solo. El título Kerem cocina para su amor. Descubre el secreto, nos da una pista, ¿verdad? No se trata solo de seguir una receta al pie de la letra, sino de algo más profundo, algo que va a cautivar el corazón de esa persona especial. Podría ser un plato reconfortante y nostálgico, algo exótico y atrevido, o quizás un clásico reinterpretado con un toque personal. El secreto podría ser un ingrediente inesperado, una técnica de cocina magistral, o incluso la historia y el significado detrás de cada bocado. Piénsenlo, la comida es un lenguaje universal del amor. Cuando alguien cocina para ti, te está dedicando tiempo, esfuerzo y, sobre todo, cariño. Y Kerem, al parecer, quiere llevar esto al siguiente nivel. Ahora, hablemos de qué podría ser ese secreto. A veces el secreto está en la simplicidad. Unos ingredientes frescos y de alta calidad, preparados con amor y atención al detalle, pueden ser mucho más impactantes que un plato complicado. Quizás Kerem ha descubierto la forma perfecta de marinar esa carne, o ha encontrado una manera única de balancear los sabores en una salsa. O tal vez el secreto no está en el plato en sí, sino en la presentación. Una mesa bellamente puesta, unas velas, música suave, todo esto contribuye a la atmósfera romántica. Pero yendo más allá, pensemos en el lado emocional de la cocina. ¿Hay alguna memoria compartida asociada a un plato en particular? ¿Ha aprendido Kerem a hacer la receta favorita de su amado /diagonal? Si es así, ese es un secreto poderoso. El acto de recordar y replicar algo que trae felicidad a otra persona es una forma increíble de demostrar amor. También es posible que el secreto de Kerem sea una técnica culinaria avanzada. Tal vez ha estado practicando la cocción al vacío para lograr la textura perfecta, o domina el arte de la repostería para crear un postre que dejará sin palabras. Imaginen un soufflé que se eleva a la perfección, o un chocolate lava cake que se derrite en la boca. Estas son cosas que requieren habilidad y dedicación, y cuando se hacen para alguien especial, el gesto es aún más significativo. La cocina es un arte y, como todo arte, requiere práctica, paciencia y pasión. Y si Kerem está poniendo toda esa pasión en un plato para su amor, el resultado será, sin duda, espectacular. Otra faceta del secreto podría ser la personalización. No es lo mismo preparar un plato genérico que uno que ha sido adaptado a los gustos y preferencias de la persona amada. Quizás su amor es vegetariano y Kerem ha encontrado una receta vegetariana increíblemente deliciosa y sorprendente. O tal vez tiene alguna alergia o intolerancia que Kerem ha tenido en cuenta con maestría. Adaptar una receta a hacerla suya y que sea perfecta para la persona que la va a disfrutar, eso sí que es un secreto valioso. Significa que Kerem no solo sabe cocinar, sino que conoce y se preocupa por los detalles que hacen feliz a su pareja. Y no olvidemos el elemento sorpresa. A veces el secreto es algo completamente inesperado. Podría ser un plato que su amado /diagonal pensaba que nunca más volvería a probar, o un giro innovador en un plato clásico que lo reinventa por completo. La capacidad de sorprender, de ir más allá de las expectativas, es una parte fundamental del encanto. La cocina para el amor tiene un componente lúdico de descubrimiento. Kerem podría estar jugando con texturas, temperaturas, e incluso con la presentación de formas inesperadas. Piensen en un postre que parece una cosa pero sabe a otra, o una sopa que se sirve de forma completamente diferente a lo habitual. Eso es crear una experiencia memorable. Además de los ingredientes y las técnicas, el estado de ánimo con el que se cocina es crucial. La energía que se pone en la cocina se transmite a la comida. Si Kerem está cocinando con alegría, con anticipación y con todo el amor del mundo,
esa energía positiva se infundirá en cada plato. Por el contrario, si está estresado o de mal humor, eso podría notarse. El secreto de Kerem podría ser, en parte, su enfoque mental y emocional hacia la cocina. Cocinar con amor significa poner el corazón en ello, y eso, créanme, se saborea. Analizando el título de nuevo, descubre el secreto. Esto implica que hay algo que no es obvio a simple vista, algo que requiere un poco de introspección, quizás incluso investigación por nuestra parte. Kerem no nos está dando una receta cualquiera, nos está invitando a pensar en lo que hace que una comida sea especial, sobre todo cuando se trata de amor. Y ese secreto, creo, está en la combinación de estos elementos, la calidad de los ingredientes, la habilidad en la cocina, la personalización, el elemento sorpresa, y sobre todo, la intención y el amor detrás del acto de cocinar. Podemos imaginar que Kerem ha estado investigando, probando diferentes enfoques. Quizás ha consultado libros de cocina antiguos, ha buscado inspiración en chefs renombrados, o incluso ha preguntado discretamente a amigos cercanos sobre los gustos de su amor. El proceso de descubrimiento en sí mismo es parte del secreto. No se trata de un atajo, sino de un camino que ha recorrido Kerem para encontrar la manera perfecta de expresar su afecto a través de la comida. Y ahora, ¿qué podemos nosotros, como espectadores, aprender de esto? Pues bien, la próxima vez que cocinemos para alguien especial, podemos considerar todos estos aspectos. No solo piensen en la receta, sino en la persona. ¿Qué le gusta? ¿Qué le trae buenos recuerdos? ¿Qué le haría sentir especial? Y luego piensen en cómo pueden elevar esa comida, ya sea con un ingrediente único, una técnica interesante, o simplemente poniendo más de su corazón en ello. La cocina para el amor es una oportunidad para conectar a un nivel más profundo, para nutrir no solo el cuerpo sino también el alma. Quizás Kerem también ha descubierto que el secreto no es un único elemento sino una sinergia de todos ellos. Un plato sencillo pero preparado con los mejores ingredientes que su amor adora, con una técnica que resalta su sabor, presentado de forma que le haga sentir mimado /, y todo ello cocinado con una alegría contagiosa. Esa combinación es lo que crea la magia. La belleza de este enfoque es que es accesible para todos. No todos somos chefs profesionales, pero todos podemos poner amor y atención en lo que cocinamos. Y si somos valientes, podemos incluso intentar replicar algunos de esos secretos. Quizás no el plato exacto de Kerem, pero sí la filosofía detrás de él. Investigar ingredientes que quizás no solemos usar, experimentar con nuevas técnicas que nos parezcan interesantes, o simplemente tomar el tiempo para pensar en la persona a la que vamos a servir. El acto de compartir una comida es intrínsecamente social y romántico. Y si esa comida está cargada de intención y amor, el vínculo se fortalece. En resumen, el secreto de Kerem al cocinar para su amor probablemente reside en una combinación de factores. No es una única respuesta, sino una alquimia de elementos cuidadosamente seleccionados. Podría ser la elección de ingredientes de alta calidad, una técnica culinaria perfeccionada, una presentación impecable, una adaptación personalizada a los gustos de su amado /, o incluso un toque de sorpresa y novedad. Pero lo más importante, creo que el secreto fundamental es la intención y el amor que Kerem pone en cada paso del proceso. La comida se convierte en una extensión de sus sentimientos, un gesto tangible de afecto que busca deleitar y conmover. La cocina, cuando se hace con amor, es un acto de generosidad, de cuidado y de conexión. Y ahí lo tienen, amigos. Hemos explorado el posible secreto de Kerem al cocinar para su amor. Espero que les haya resultado intrigante, informativo y, sobre todo, inspirador. La próxima vez que se encuentren en la cocina, pensando en preparar algo especial para alguien, recuerden que el verdadero secreto no siempre está en la receta, sino en el corazón que la crea. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Aprecio enormemente su tiempo y su compañía. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Cuál creen que es el secreto de Kerem? ¿Tienen ustedes algún secreto particular cuando cocinan para sus seres queridos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido útil o entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también aman la cocina y el romance y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestros futuros vídeos. Nos vemos en la próxima.
Adiós.